Me confirman, por favor, si les aparece el mensaje de que estamos grabando. Sí, Mario, aquí a mí ya me apareció. Listo, empezamos. Muchas gracias. Ok, muy buenas noches para todos nuestros asistentes. El día de hoy estamos en una nueva sesión de Cátedra Nómada. Para comenzar vamos a leer algunos tips de etiqueta para la conferencia. La idea es que sigamos este protocolo para tener, digamos, un buen procedimiento de la charla. Primero, si tienen alguna dificultad, comuníquense directamente con el profesor de su institución a la que pertenece. Para disfrutar de la conferencia les pedimos a todos que por favor apaguen sus cámaras y sus micrófonos para que sea más limpia la imagen y el sonido para todos. Vamos a usar el chat de la conferencia para saludar y despedirnos. Uno de los profesores siempre va a estar pendiente de ustedes. Pueden pedir la palabra si desean hablar con la conferencista y daremos algunas oportunidades para ello. Solicita tu turno por el chat y uno de los profesores estará pendiente de que puedas tener esa oportunidad. Puedes hacer también tus preguntas en la página de preguntas del tablero de Teams y también alguno de nuestros profesores va a estar pendiente de ayudarte con esas dudas. En caso de que falle la conexión, no te preocupes, te ayudaremos de forma inmediata. Presta mucha atención a las indicaciones que dará tu profe institucional. Esperamos una excelente participación y que también puedas ayudarnos con responsabilidad y cuidado en el manejo de estas herramientas digitales. Al finalizar, registra tu asistencia y recuerden poner sus datos completos. Bueno, vamos entonces a comenzar con la presentación. Esta noche vamos a tener la charla Agricultura de Precisión a cargo de María Constanza Torres Madroñero. Ella es ingeniera electrónica, magíster en ingeniería eléctrica, doctora en ciencias e ingeniería de la computación y la información. Es profesora asociada adscrita al Departamento de Ciencias de Información del ITM, investigadora senior del grupo Máquinas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones, y trabaja las áreas de investigación que incluyen inteligencia artificial, visión por computador y percepción remota. María Constanza, adelante. Está cerradito tu micrófono. Es verdad, ya, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos por esta invitación a esta cátedra del día de hoy. Como lo dijeron anteriormente, soy docente, investigadora del Instituto Tecnológico Metropolitano y voy a proceder entonces a compartir pantalla para que el día de hoy hablemos de lo que es la agricultura de precisión. Entonces, cualquier duda, inquietud, estoy abierta a responderla. Esta presentación nace o surge de toda la experiencia previa que tenemos desde el grupo y el laboratorio Máquinas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones en proyectos que estamos desarrollando actualmente relacionados con agricultura de precisión. Entonces, para contextualizarlos un poquito, nosotros en el grupo de Máquinas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones, lo que hacemos es aplicar lo que es algoritmos de inteligencia artificial para la solución de problemas reales. Estos pueden ser problemas en el área de la salud, problemas en la industria o en este caso la agricultura. Y el día de hoy les traigo un poquito de contextualizar cuáles son esas tecnologías que estamos utilizando para la agricultura de precisión. Entonces, un poco de mis datos, pues como lo decían anteriormente, yo tengo un doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Computación y de la Información de la Universidad de Puerto Rico y actualmente soy profesora asociada del Departamento de Sistemas de Información del ITM. Vamos a ver en esta charla primero qué es eso de agricultura de precisión, que últimamente pues se escucha mucho, ¿verdad? Hay una tendencia creciente en que se quiere tecnificar el agro, se quiere llevar tecnologías hacia la agricultura. Vamos a ver por qué y qué es eso. Después vamos a conocer una tecnología que se usa dentro de la agricultura de precisión, que es la percepción remota, que es ese uso de sensores tanto en drones como en aeronaves o satélites que nos van a permitir monitorear esas superficies donde hay cultivos. Y por último, vamos a ver algunas oportunidades que existen, tanto de desarrollo de nuevas empresas, de nuevos modelos de negocio, así como retos que existen dentro del área tanto de la percepción remota y su aplicación a la agricultura de precisión.
Entonces vamos a comenzar con qué es agricultura de precisión. La agricultura de precisión es básicamente el uso de tecnologías de la información y la comunicación para recoger datos desde diferentes fuentes, obviamente relacionadas con cultivos. Entonces, ¿qué tipos de datos podemos recolectar? Podemos recolectar imágenes, ya sea desde un celular o desde sistemas especializados. Podemos tener sensores dentro de los cultivos que nos estén midiendo la humedad, los niveles de nitrógeno, por ejemplo, que existen, la temperatura del suelo, la temperatura del aire, cuánta lluvia le está cayendo a ese cultivo, entre otras variables. O sea, sensores que vamos a tener ahí. Podemos incluso tener cámaras termográficas que midan todos esos cambios de temperatura que puede tener un cultivo. Todas esas fuentes de información se combinan y a través de la inteligencia artificial se desarrollan sistemas que permitan tomar decisiones. ¿Qué es eso? Obviamente, cuando hablamos de la agricultura de precisión, lo que queremos conocer es cómo está nuestro cultivo en cualquiera de sus variables y de ahí tomar decisiones respecto a qué, a cuánta agua, cuántos nutrientes, o sea, cuántos elementos tenemos que echarle para que ese cultivo crezca más, tenga una mayor productividad, no se le peguen plagas, tenga una mejor calidad del producto, etc. Todo eso pues son decisiones que se toman a partir de datos y eso es lo que trata de hacer la agricultura de precisión. Combinar muchas fuentes de información, muchos datos de diferentes fuentes para poder alimentar esos sistemas que tomen decisiones o que al menos apoyen al agricultor a tomar esas decisiones, ¿verdad? Al experto que conoce el cultivo. Básicamente esto implica muchas cosas. Esto implica primero reconocer esos cultivos, ¿verdad? No todos los cultivos trabajan igual o funcionan igual. Dependiendo de la planta que estemos estudiando, va a ser prioritario cierto tipo de datos respecto a otro. Necesitamos localizar, dependiendo de la localización de esos cultivos, también va a variar muchas de todos estos datos que capturamos. No es lo mismo tener un cultivo de aguacate, por ejemplo, aquí en Antioquia, a tener un cultivo de aguacate en Chile o en México. Entonces, tanto la posición geográfica, el clima y el mismo manejo del cultivo van a afectar. Entonces, son variables que también se tienen en cuenta. Y obviamente necesitamos ir reconociendo esos cambios temporales que tienen los cultivos. Entonces, los cultivos, hay cultivos que son permanentes, hay cultivos que son transitorios. Los cultivos permanentes son, por ejemplo, como el aguacate. Uno siembra una plantica de aguacate, se demora aproximadamente de 5 a 7 años en crecer y de ahí comienza a producir una producción de 2 o una vez al año. Entonces, son cultivos permanentes porque usted los sembró una vez, creció y comienzan a producirle el fruto. Pero en cambio, los transitorios son como el maíz y el frijol. Son cultivos que uno siembra la semillita, crecen en un periodo de 3, 4 meses, dependiendo de las condiciones ambientales. Los cosechas, quita completamente la planta cuando se cosechan y se tiene que volver a hacer todo el proceso. Entonces, todos esos elementos influyen en estos sistemas de agricultura de precisión y el diseño de los mismos. ¿Por qué usar agricultura de precisión? Pues realmente lo que se busca con esa acumulación de información desde diferentes fuentes, desde diferentes elementos, es hacer un uso eficiente de los recursos. ¿Qué recursos son importantes, por ejemplo, cuando tenemos un cultivo? Uno de ellos es el agua. Entonces, un cultivo consume mucha agua, pues dependiendo del cultivo que se hace, va a ser mayor o menor agua, ¿no? Entonces, la idea de estos sistemas es que nosotros optimicemos, que usemos el agua necesaria para no estar desperdiciando. El caso, por ejemplo, de los abonos orgánicos, incluso los agroquímicos, incluso los pesticidas, o sea, que solamente utilicemos lo necesario para el manejo de ese cultivo. Al mismo tiempo, eso busca, primero, reducir el costo de los cultivos, tratando de reducir como el gasto innecesario en algunas de estas fuentes, y por otro, obviamente, eso tiene una intención ambiental muy fuerte. Por ejemplo, si yo sé qué cantidad de pesticidas, qué cantidad de agroquímicos voy a usar en un cultivo, pues voy a tratar de usar las condiciones óptimas para contaminar menos, para usar menos químicos, etc.
Entonces, todas estas son razones para usar la agricultura de precisión en el agro. Por otra parte, como saben, en los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado todos los países realmente para el 2030, hay dos de ellos que nos hablan, uno de hambre cero y el otro de comunidades y ciudades sostenibles. Cuando hablamos de hambre cero, pues estamos básicamente hablando de seguridad alimentaria, cómo los países deben ser capaces de producir lo que necesitan en cantidad para alimentar a su población. Por ejemplo, Colombia. Colombia, las cifras de producción de maíz, uno esperaría que nosotros produjéramos todo el maíz que consumimos. Primero, porque somos un país agrícola. Y segundo, porque el maíz es uno de los alimentos más consumidos aquí en Colombia. Pues resulta que solamente producimos el 40%. El otro 60% viene de fuera del país. Entonces, noten la necesidad de implementar tecnologías que ayuden a cambiar eso. Entonces, no solamente con estas tecnologías le estamos apuntando a este tipo de objetivos, como es la seguridad alimentaria, sino que además, al mismo tiempo, le estamos apuntando a un territorio sostenible. O sea, cuando hablamos de comunidades y ciudades sostenibles, pues estamos hablando de que vamos a ser amigables con el ambiente. Entonces, noten la problemática tan grande que tenemos. Nosotros necesitamos tener más cultivos, generar más productos agrícolas, pero al mismo tiempo debemos responder a ese objetivo del desarrollo sostenible número 11, que nos dice que debemos ser amigables con el ambiente. Entonces, esa nivelación de esos dos grandes objetivos es un reto para los países y más para los países donde la agricultura aún no está tan tecnificada y donde hay mucho que por hacer. Uno de los retos también importantes dentro de la agricultura de precisión es el costo de implementación de estas tecnologías. En Colombia, la agricultura usualmente es de baja inversión, es decir, nuestros cultivadores grandes, medianos y pequeños no invierten mucho dinero realmente en estos cultivos, ¿verdad? Esperan un gran retorno. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando se trata de tecnificar y como son tecnologías que están muy al borde de la novedad, ¿verdad? Del desarrollo, pues son costosas de implementar. Entonces, ese es el otro gran reto. ¿Cómo equilibramos todos estos tres elementos? Noten que los objetivos de desarrollo sostenible se plantearon para el 2030. Ya estamos en el 2023 y aún en el país, pues hace falta mucho realmente para lograr estos dos objetivos. De ahí la necesidad de investigar y desarrollar tecnologías que nos permitan, uno, apropiarnos de las tecnologías de la información y la comunicación para aplicaciones como la agricultura de precisión. Dos, desarrollar una conciencia también en el sector agrícola de la necesidad de esa inversión y por qué es importante. Y tres, de hacer investigaciones que aterricen esas tecnologías a nuestro contexto. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán los drones. Entonces, un tiempo estuvo muy de moda los drones e incluso pues son de los instrumentos más vendidos y comercializados para la agricultura de precisión, para los campesinos y para todo el sector agrícola. ¿Qué ocurre con los drones? Muchos de estos drones vienen con unas cámaras especializadas que vamos a ver más adelante. Entonces nos dicen y no lo venden con la idea de que con la cámara vamos a ser capaces de censar o de reconocer si nuestro cultivo está enfermo, si nuestro cultivo necesita agua, etc. Pero resulta que estos drones, la mayoría de ellos, primero, han sido probados en otras latitudes donde no hay, digamos, las montañas que nosotros tenemos. Por ejemplo, usar estos drones en cultivos de aguacate en Antioquia es un reto y es un reto muy grande porque acá usualmente los aguacates se siembran en pendientes de 40 grados, es decir, en montañas. Y usualmente estos drones y todos estos sistemas han sido probando en grandes planicies. Entonces miren la diferencia que hay entre quien diseñó la tecnología y quien la va a aplicar. Entonces ese es el otro gran reto que tenemos dentro de la agricultura de precisión y de lo que es el contexto colombiano. Necesitamos estudiar estas tecnologías, pero aterrizarlas a nuestras realidades. Y nuestras realidades son, pues tenemos una muy baja inversión en el campo, por tanto, las tecnologías no pueden ser costosas. La mayoría de nuestros cultivos dependen mucho de la zona.
En los llanos tenemos grandes planicies, igual que en el Valle del Cauca, pero por ejemplo, en Antioquia y en todo lo que es el área andina, pues los cultivos se encuentran en montañas. Entonces, ¿cómo adecuamos, adaptamos estas tecnologías a esas realidades? Y por último, con los proyectos que hemos estado desarrollando desde el ITM, nos hemos dado cuenta que todas estas tecnologías dependen del cultivo que estamos estudiando. No es lo mismo aplicar la agricultura de precisión a un cultivo de aguacate que a un cultivo de maíz, que a un cultivo de frijol, porque hay muchas variables en juego. Incluso nosotros hemos tenido la oportunidad de explorar diferentes genotipos. ¿Qué es eso? Diferentes tipos de maíz. Ustedes habrán visto seguramente el maíz que es completamente blanco, un maíz que es más dulce, que es el amarillo, incluso un maíz que es de color morado. Pues todos esos son genotipos diferentes de maíz. Y cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente frente a el tipo de suelo, el clima y todas esas variables que intervienen. Entonces hay la necesidad de priorizar estas tecnologías a ciertos cultivos de interés y ver cómo funcionan. Entonces esos son los grandes retos de la agricultura de precisión. ¿Que es viable? Sí, y también es necesario, porque debemos apuntarle a mejorar la productividad del campo. ¿Por qué? Primero, para aumentar esos números que tenemos de producción y esa dependencia que tenemos alimentaria de otros países, que nos ha llevado pues a situaciones como la de actual, cuando estamos dependiendo siempre de importar alimentos. Entonces, cosas como la pandemia, cosas como la guerra en Ucrania comienzan a afectar los precios, todo se comienza a encarecer, y es porque nosotros no tenemos la capacidad de producir nuestro propio alimento, a pesar del territorio que tenemos y a pesar de que somos un país pues con un carácter agrícola principalmente. Entonces, es importante el estudio de estas tecnologías. Y también es importante porque nos habilita al desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación. Entonces, obviamente, desde la ingeniería, desde la agronómica, desde la sociología, desde la economía y desde diferentes áreas de conocimiento se puede apoyar en el desarrollo de estas tecnologías y su adaptación a nuestras realidades. ¿Qué tecnologías se pueden usar? O sea, hay muchas tecnologías. Cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, eso es una gran cantidad de sensores, una gran cantidad de equipos que pueden intervenir. Ejemplo de ellos son, una, los GPS, los sistemas de posicionamiento global. Nosotros podemos tener monitoreado, mapeado más bien, cada una de las plantas, dónde se encuentra, qué ubicación geográfica tiene, y con eso ya darnos una idea de cómo, en qué latitud, longitud está y cómo le afecta su crecimiento. Por otro lado, todo lo que son dispositivos de imágenes. Desde un celular ya hay aplicaciones que nos permiten hacerle un monitoreo a las plantas. Nanosensores, elementos que se puedan colocar en el suelo y que nos vayan diciendo en tiempo real cuál es la cantidad de agua, cuál es la cantidad de nutrientes, cuál es cuál es la temperatura del suelo, que son variables que afectan a todos estos cultivos. Tenemos los sensores remotos, que ya vamos a hablar de ellos. Son sistemas que nos permiten medir una superficie sin tener contacto directo con ella. Es decir, yo no tengo que mandar una persona al cultivo para que me diga cómo está, sino que lo hago desde un dron, desde una aeronave o lo hago desde un satélite. Esos son los sensores remotos. Y de ahí vienen algunas plataformas, por ejemplo, los sistemas aéreos, ¿verdad? O los vehículos terrestres que apoyan toda la recolección de información. Usualmente los cultivos pueden ser pequeños, pero también pueden llegar a tener grandes extensiones. Pero es otro de los retos de la agricultura de precisión. No siempre vamos a tener ni los recursos ni el personal para mandar esas personas al campo y que midan o monitoreen todas las plantas. O sea, eso es inviable. Entonces necesitamos o de un buen sistema o desarrollo de una metodología muy buena desde el punto de vista estadístico para monitorear algunos puntos del cultivo y que eso sea suficiente para conocer el estado actual, o necesito de tecnologías que permitan monitorear esa superficie remotamente. Entonces, para eso sirven los sensores remotos en combinación con drones, aeronaves o incluso satélites. Todo eso puede combinarse con sensores que de alguna manera nos pueden transmitir información a un computador. Entonces, por ejemplo, en este momento yo puedo tener una estación agroclimática en Río Negro.
y estar monitoreando cómo está mi cultivo en términos de temperatura, viento, cantidad de lluvia, la temperatura del suelo, la cantidad de agua en el suelo, etcétera. O sea, diferentes variables que afectan sin necesidad de estar en el sitio. Entonces, esa es otra tecnología que se está usando mucho y es la comunicación de todas esas variables a través del Internet. Y de tal persona que una persona, que el coordinador o el administrador del cultivo pueda ver esos datos desde su celular y ir tomando decisiones. La agricultura de precisión aún requiere mucho estudio y requiere mucho estudio porque las tecnologías son caras, en primer lugar. Segundo, como les mencionaba anteriormente, muchas veces estas tecnologías dependen del cultivo, de la genética de ese mismo cultivo que estemos analizando y de las condiciones atmosféricas, geográficas, ambientales donde esté ubicado el cultivo. Entonces, como les decía, podemos estar censando plantas de aguacate aquí en Antioquia y no es lo mismo que monitorearlas en el Valle del Cauca. Entonces, eso es una realidad y dentro de la agricultura de precisión, pues son variables que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo funciona la agricultura de precisión o cómo funcionaría un sistema completo? Nosotros comenzaríamos con un monitoreado del suelo, ¿verdad? Antes de sembrar, para determinar qué elementos necesita o qué fertilizantes necesita ese suelo dependiendo de mi cultivo. Hay cultivos que necesitan más nitrógeno, hay cultivos que necesitan más potasio, hay cultivos que necesitan otros elementos. Entonces, lo primero es el muestreo y el estudio de ese suelo. Una vez conocemos el estudio del suelo y qué es lo que vamos a sembrar, fertilizamos y sembramos. A medida que la planta va creciendo, necesitamos ir monitoreando el crecimiento de esa planta para determinar si está saludable, si le falta agua, si le falta algún nutriente o incluso si está desarrollando alguna plaga. Entonces aquí hay un monitoreo constante de esos elementos para evitar cualquier cosa que pueda dañar nuestro cultivo, nuestra planta o afectar la producción. A veces no siempre se hace un monitoreo porque la planta está enferma o porque la planta tenga plagas. Entonces lo que queremos es mejorar la producción de nuestro cultivo. Cuando hablo de la producción es tener más cantidad. En el caso de aguacates, más aguacates. En el caso del maíz, más granos de maíz. En el caso de frijol, más frijol. Y así sucesivamente. Luego viene la recolección de las semillas, ¿verdad? Y una estimación de cuánto produje. Entonces, cuántos aguacates, cuántos frutos de maíz tuve, etcétera. O sea, que podemos mapear. Todo eso lo transmitimos o lo guardamos georreferenciando la información, porque todo lo que es la ubicación, latitud, longitud, altitud, nos va a estar afectando esas variables. Entonces, noten toda la información que ya tengo. Tengo una caracterización del suelo, tengo una caracterización del cultivo, ya tengo un estimado de la producción y ahora tengo una geolocalización de esos datos. Toda esta información es la que me permite comenzar a evaluar el sistema, hacer un mapa y decir, bueno, donde yo coloqué más nitrógeno, que fue esta parte del cultivo, me fue mejor la producción. Donde coloqué más agua en esta parte del cultivo, pues me fue mejor. Y entonces, esta parte de aquí, con todos esos datos, llega nuevamente a un sistema de decisión, donde ya es el administrador del cultivo o el agricultor el que comienza a tomar decisiones. Al siguiente cultivo le voy a aumentar la dosis, le voy a disminuir la dosis, voy a mejorar la distribución de agua, etc. Y vuelve a comenzar todo el proceso. Entonces, un proceso primero constante o cíclico de evaluación y censado del cultivo y que intervienen muchos sensores. Por ejemplo, el muestreo del suelo. Eso es algo que actualmente se debe hacer en laboratorio. O sea, no hay aún sistemas que realmente confiables, suficientemente confiables y funcionales que a ti te den la cantidad de nitrógeno, potasio y otros nutrientes que tiene el suelo inmediatamente. Entonces, eso es algo que usualmente se hace en laboratorio. Y a partir de ahí se toman las decisiones de cuánto fertilizante va a usar. El monitoreo del cultivo como tal sí se puede realizar in situ
con estaciones agroclimáticas, con sensores de suelo, con un montón de sensores que ya nos proporciona el Internet de las cosas. Seguramente habrán escuchado ese término también. El Internet de las cosas es monitorear algo, lo que sea, en este caso las plantas, y transmitirlo a través de Internet la información. Entonces noten todas las variables, todas las tecnologías que se integran. Integramos lo que es la parte química, integramos lo que es la electrónica, la telecomunicación, aquí en esta parte. Integramos los sistemas de información geográfica que prácticamente nos dicen a través de los GPS dónde están localizados. Integramos la percepción remota y el mapeo e integramos la inteligencia artificial. Entonces, es una serie de tecnologías que se han ido uniendo poco a poco en el tiempo para formar lo que es la agricultura de precisión. Entonces, obviamente, hablar de todas estas tecnologías es muy amplio. Por tanto, me voy a concentrar en una de ellas, obviamente, para que conozcan cómo podremos estudiar o cómo podemos monitorear un cultivo de una manera económica, interesante y que en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, está tomando bastante fuerza en lo que es la agricultura de precisión. Entonces recuerden, cuando hablemos de agricultura de precisión, estamos hablando de varias ciencias que se integran. Las telecomunicaciones, se integra la electrónica, se integra la química, se integra la agronomía, se integra toda la parte ambiental, se integra toda la parte de geografía y todo eso en una sola ciencia. Entonces nos vamos a centrar en una que es los sensores remotos. ¿Qué ocurre? Como les decía hace un momento, muchas veces los cultivos no son pequeños ni son medianos, son de extensas dimensiones. Entonces nosotros no vamos a poder hacer todo este ciclo siempre. No vamos a poder determinar el estatus de cada planta en mi cultivo. ¿Por qué? Porque obviamente eso es costoso. Yo no puedo colocar un sensor o una estación agroclimática en cada una de mis plantas. Como tampoco tengo, o es muy costoso tener una persona que vaya al campo cada cierto tiempo a medir todas estas variables. Entonces, la percepción remota, o lo que se conoce en inglés como remote sensing y también en español como teledetección, es una tecnología que nos permite monitorear estos cultivos sin tener acceso directo a ellos. Les voy a hablar un poquito de cómo usamos la percepción remota, específicamente imágenes capturadas para percepción remota en lo que es la agricultura. Entonces, básicamente, dentro de la agricultura de precisión se reconoce últimamente, en los últimos años, que la percepción remota es una de las tecnologías con mayor potencial para ser aplicadas en este campo. Principalmente, ¿por qué? Porque obviamente reduce costos, en el sentido que no tenemos que tener tantos sensores, tantas personas haciendo el monitoreo constante. Y además, porque dependiendo de los sensores que estemos usando, además de una fecha, podemos censar una serie de tiempo, es decir, ver cómo nuestro cultivo va creciendo, va disminuyendo. Y de esta información podemos predecir desde qué tan sano está mi cultivo, si hay alguna plaga, si le falta algún nutriente, si le falta agua, hasta tratar de estimar cuál va a ser la producción en cierto tiempo. Entonces, noten que es un área que ha ido avanzando y que nos proporciona mucha de la información que queremos saber desde un cultivo para tomar decisiones sobre su manejo. Ahora sí, ¿qué es percepción remota? Entonces, en este dibujito que ven en la diapositiva, pues se define muy bien qué es la percepción remota. Básicamente, la percepción remota es yo medir un objeto o una superficie sin tener contacto con ella. Es decir, nunca vamos a entrar en contacto directo con esa superficie, ese objeto, o en este caso la planta, sino que la voy a medir a cierta distancia. Esa distancia puede ser un dron que puede volar a diferentes alturas, puede ser una aeronave, ¿verdad? Que puede volar a más altura que un dron, o puede ser incluso un satélite. Entonces, no necesitamos estar directamente en contacto con la planta, con el cultivo, para saber su estado. Entonces, la percepción remota es una ciencia que integra modelos, métodos, sistemas y técnicas que nos permiten estudiar y medir una superficie sin tener contacto con ella. Entonces, ahí hay un montón nuevamente de tipos de sensores que entran a jugar con lo que es el remote sensing o la percepción remota. Como les digo, también es muy común en español denominar la percepción remota como teledetección. Y
Usualmente pues hablamos de datos que fueron adquiridos en drones, aviones o satélites, en cualquiera de las tres plataformas. Dentro de la percepción remota vamos a distinguir dos tipos de sensores, los sensores activos y los sensores pasivos. Los sensores activos son aquellos que tienen una fuente propia, lo que hacen es una fuente de energía. Lanzan esa fuente de energía y dependiendo de cómo rebote en la superficie, estiman ciertas características físicas. Ejemplo de los sensores activos son los lidares. Los lidares es una tecnología que hoy encontramos en varias partes, por ejemplo, consolas como, como la Xbox tiene lidares. Entonces, con eso es que una Xbox distingue los movimientos. Pero esta tecnología, pues ya más sofisticada, la podemos montar en aviones, en aeronaves o en drones y con ciertas señales que predefinimos determinar la altura de un cultivo, pero también ciertas otras características. El problema de el sensado activo o sensado con lidar es que aún sigue siendo, primero, es bastante costoso y es costoso en el sentido de que usualmente son pesados los dispositivos y cuando uno sube esto a un dron, pues el dron va a poder volar menos tiempo e incluso no va a ser capaz de levantar. Vamos a necesitar un dron muy grande para poder funcionar esta tecnología. Entonces, es una tecnología que apenas se está incorporando en el monitoreo de cultivos, pero que ahí va su desarrollo donde lo más difícil es adquirir el equipo por sus elevados costos. Aunque realmente la percepción remota aún se considera una tecnología bastante cara, lo que es los sensores basados en lidar o radar o los sensores activos, pues es de lo más caro que hay en esta tecnología. Por el otro lado están los sensores pasivos. Como su nombre lo indica, cuando hablamos de pasivos, es que el sensor no interviene en esa superficie, o sea, no manda ninguna señal, por eso se llama pasivo. ¿Qué fuente de luz usamos? Usualmente, pues para un cultivo, la fuente de luz que usamos es el sol. Entonces, esa radiación emitida por el sol viaja desde el sol, ¿verdad? A través del espacio, llega a nuestra atmósfera, pasa toda la atmósfera y llega hasta la superficie terrestre, en este caso los cultivos. Dependiendo de las características físicas, de componentes que tiene el cultivo, de los componentes que hay en la superficie, parte de esa energía es absorbida, parte es reflejada. Esa energía que es reflejada vuelve a viajar a través de la atmósfera y llega al sensor donde está nuestro sistema, ya sea un dron, ya sea una aeronave o ya sea un satélite. Entonces, básicamente estas tecnologías lo que están midiendo es la energía reflejada por la superficie en diferentes longitudes de onda. Entonces, la energía del sol es transmitido en diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético y lo que nosotros hacemos es ver cómo rebotó esa energía en la superficie y a partir de ese rebote que nosotros medimos, tratar de determinar cómo está nuestro cultivo, si es un cultivo sano, si es un cultivo que no está creciendo e incluso tratar de estimar la producción, cuando nuevamente la producción es la cantidad de producto que va a sacar del cultivo. Dentro de los sensores pasivos, que son la tecnología que más se ha ido incorporando en la agricultura de precisión, pues la tecnología está inspirada en la combinación de las imágenes con la espectroscopía. La espectroscopía es lo que se utiliza en la química para determinar de qué está hecho un elemento, ¿verdad? O sea, cuál es la composición química de algo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si tenemos la espectroscopía y tenemos por el otro lado las cámaras, ¿por qué no las unimos? Y ahí nacieron lo que son los sensores o los sistemas espectrales. Los sistemas espectrales tratan de combinar estas dos tecnologías de tal manera que al tomar una foto tengamos esa información que nos proporciona una imagen, que es la información espacial, y esa información que nos proporciona el espectrómetro, que es información espectral. Cuánta energía del Sol está reflejando una superficie a lo largo del espectro electromagnético. Entonces, dentro de estas tecnologías, usualmente, ¿qué medimos? Primero medimos el rango visible. Esto que les muestro aquí es todo el espectro electromagnético que está dividido en diferentes zonas dependiendo de la longitud de onda. Nuestros ojos solamente son capaces de ver la porción que llamamos visible. Eso es entre los 400 hasta los 700 nanómetros. Estas longitudes de onda son las que nosotros podemos ver en nuestros ojos. Listo. De cómo funciona el ojo humano se inspiraron las cámaras convencionales. Cuando digo una cámara convencional es la cámara que ustedes van a encontrar en sus celulares,
en la laptop, o incluso una cámara fotográfica convencional, Sony, Nikon, etc. Todas esas cámaras capturan datos en esta región, desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Específicamente toman 3 bandas, lo que llamamos la banda roja, la banda verde y la banda azul. ¿Por qué toma esas 3 bandas? Pues resulta que el ojo humano, nosotros internamente, tenemos 3 filtros que capturan esas longitudes de onda. Entonces, cuando los ingenieros y los científicos decidieron hacer cámaras, se inspiraron en el ojo humano y desarrollaron los filtros y la tecnología para que las cámaras se comporten como nuestros ojos. Entonces, si uno ve la composición de una cámara, es básicamente la automatización y la parte artificial de un ojo humano. Entonces, ahí están las 3 bandas. Ahora sí, cuando viene esta tecnología de imágenes espectrales, pues nos extendemos más allá, porque ¿qué dijimos? Bueno, yo quiero conocer qué pasa en el azul, quiero conocer qué pasa en el rojo, quiero conocer qué pasa en el verde, pero sí puedo hacerlo porque irnos más allá, por ejemplo, el infrarrojo cercano, o por qué no incluso más allá en estas otras longitudes de onda que usualmente con nuestros ojos no somos capaces de ver. Entonces, la tecnología de la percepción remota usando cámaras espectrales lo que trata de hacer es mejorar, ¿verdad?, la capacidad humana de visión, tratando de capturar más bandas en otras longitudes de onda que nosotros no somos capaces de ver. Y donde particularmente la vegetación, y en este caso los cultivos, van a tener un comportamiento muy particular que nos va a permitir conocer su estado. Entonces, vemos aquí lo que conocemos como una firma espectral. ¿Qué es una firma espectral? Lo que estaríamos leyendo con un espectrómetro o lo que estaríamos leyendo con una cámara espectral de muy buena resolución a lo largo no del espacio, sino del espectro. Entonces, resulta, acá vemos las longitudes de onda del espectro electromagnético. Usualmente el Sol, donde mayor energía proporciona es desde los 400 hasta los 2400 nanómetros de longitud de onda. Entonces, esa energía que viaja desde el Sol hasta nuestra superficie rebota y nuestros sensores lo miden. Cuando nosotros graficamos cuál fue la energía que rebotó, por ejemplo, en lo que vendría siendo, esto es hierba, una hierba común, vamos a obtener esta firma característica. Entonces, miren, esto es otro tipo de vegetación. Esto es, por ejemplo, la que vemos de color azul, un árbol, un tipo de árbol específico, y la morada es otro tipo de árbol específico. Por lo contrario, si nuestra vegetación está muerta, lo que vendría siendo por ejemplo, una hierba amarilla que está completamente seca porque le pegó mucho sol, la firma que vamos a obtener es esta roja. ¿Qué podemos ver de esta gráfica? Primero, que hay una diferencia significativa cuando tenemos vegetación sana. Cuando tenemos vegetación sana, la firma que vamos a obtener es esta, como la que vemos aquí de color verde, la de color azul o la color morado. Nuestros ojos, o sea, el ojo humano y lo que hacen las cámaras convencionales es solamente ver esta porción, la que dice aquí visible. Esa región simplemente presenta esta curvatura. Esa curvatura se debe a la clorofila. Entonces, usualmente estudiamos esta zona para ver qué tanta clorofila está produciendo nuestra planta. Pero resulta que en los 700 a 800 ocurre este salto, que en vegetación o en la firma de vegetación nosotros llamamos el borde rojo. ¿Qué es este salto? Este salto es lo que a ustedes les va a diferenciar la vegetación de cualquier otro elemento. Si nosotros comparamos el suelo, comparamos el agua o cualquier material hecho por el hombre, asfalto, ladrillo, cemento, etcétera, cualquiera de ellos, vamos a ver que ninguno se le parece a esta firma de vegetación. Tiene un comportamiento muy diferente, pues que es muy fácil de diferenciar y discriminar. Entonces, la idea es: vamos a aprovechar estas tecnologías de percepción remota a través de imágenes espectrales para, dado que la vegetación tiene una firma tan característica, estudiar los cultivos, a ver cómo están cambiando. Resulta que entre los 700 a los 1400 nos da información de la estructura celular de la planta. De los 1400 a los 1100, y en este rango de acá, de 1700 a 2100, nos da información del agua. Si esa planta necesita más agua, necesita menos agua. Ahora hablemos un poquito de los costos de la tecnología. Si nosotros solamente censamos el visible, que es esta primera región, lo que vemos nosotros con nuestros ojos, pues necesitamos una cámara de celular.
El problema es que en esas cámaras solamente vamos a ver ciertos efectos de clorofila. Si ya nosotros queremos involucrarnos con cosas que estén pasando a nivel celular, por ejemplo, el efecto de los nitrógenos, del potasio, etcétera, a nivel celular, necesitamos irnos más arriba en el espectro. Eso implica que nuestro sistema va a ser más costoso. A esta tecnología pues va a ir subiendo de precio entre más nos vayamos alejando de la parte visible. Y si ya queremos también monitorear temas de agua, pues nos tenemos que ir hasta los 2100 aproximadamente, obviamente tecnología que es más cara. Entonces, noten aquí un resumen de cómo funcionan las imágenes espectrales y su diferente clasificación. Muy seguramente todos ustedes en algún momento han tomado o han visto una imagen en escala de grises. Eso es lo que nosotros llamamos en visión por computador una imagen monocromática, que solamente tiene niveles de grises. Esto es lo más básico en una cámara. Cuando nosotros ya pasamos a una cámara convencional, tenemos tres bandas, la banda roja, la banda verde y la banda azul. Siempre van a ser estas tres bandas. Y nuevamente, ¿por qué? Porque recuerden que las cámaras convencionales están inspiradas en el ojo humano. Entonces van a ser de estos tres colores. Cuando mezclamos estas dos tecnologías, cámaras convencionales con espectrometría, nacieron los sistemas multiespectrales. Entonces, los sistemas multiespectrales ya no toman tres bandas. Vamos a tener sistemas que toman 5, que toman 10, que toman 20, 30 bandas. Y ya no solamente se quedan en el visible, sino que pueden llegar hasta el infrarrojo cercano o incluso más allá dependiendo del costo de la cámara. Y por último, tenemos obviamente los sistemas hiperespectrales, que como su nombre lo indica, cuando es hiperespectrales es que vamos a tener una muy buena resolución espectral, o sea, vamos a tratar de aproximarnos a esa firma que yo les mostré. Entonces vamos a tener cientos de bandas. Entonces, a veces, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de trabajar imágenes que tienen 360 bandas. Es decir, además de la información espacial, cuando hablo de información espacial es lo que ustedes pueden capturar en el espacio, también tenemos información espectral. Ya no tres bandas como en una cámara convencional, sino ahora cientos de ellas. Entonces, esto nos proporciona mucha información y nos aproxima a la firma que les mostraba anteriormente. Entonces, dependiendo de la tarea que queramos hacer, pues vamos a necesitar cierto tipo de tecnología. Cuando nosotros en una cámara hiperespectral seleccionamos un solo píxel y lo graficamos a lo largo del espectro, obtenemos lo que llamamos la firma, que es lo que les mostraba anteriormente, que dependiendo del material, dependiendo de qué está hecho, pues va a tener diferentes formas. En el caso de una firma de vegetación, pues que es la que nos interesa cuando estamos hablando de agricultura de precisión, pues tiene una forma específica. Si nos vamos a una imagen RGB, siempre van a ser estas tres bandas, ¿verdad? Ahí no vamos a poder ver nada en el espectro usualmente. Usualmente las imágenes RGB se utilizan ¿para qué? Para todo lo que es aplicaciones de visión por computador relacionadas con objetos, cuando ustedes quieren hacer reconocimientos de objetos. La tecnología multiespectral y hiperespectral no es para reconocer objetos, es para reconocer materiales. ¿Qué tanto tengo de un material en específico? O en el caso de las plantas, ir más allá y decir qué especie de planta tengo, mi planta está saludable o no. ¿De dónde viene esta tecnología? Eso es muy importante mencionarlo. La tecnología de cámaras multiespectrales nace desde realmente las primeras cámaras interesantes y que promovieron esta tecnología fueron las desarrolladas por la NASA. En 1970 lanzaron su misión o lo que son las denominadas misiones Landsat. Landsat es un conjunto de satélites que ha tenido la NASA que desde 1970 ha mantenido. Actualmente estamos en la misión Landsat 9 y donde estos sistemas satelitales incluyen una cámara multiespectral. Entonces, todos los sistemas desde 1970 en este satélite ha incluido una cámara multiespectral. Los satélites tienen un tiempo de vida. Una vez termina ese tiempo de vida, el satélite cae o ellos lo bajan de manera controlada y luego mandan otro. Entonces, en este momento está funcionando al mismo tiempo Landsat 8 y Landsat 9 que se lanzó desde el año pasado realmente, después de pandemia, capturando datos. ¿Qué tiene de particular estos datos? Tienen dos particularidades muy interesantes. La primera, es un sistema, primero que todo satelital, ¿verdad? Que le da la vuelta a la Tierra cada 16 días, aproximadamente 15, 16 días. Es decir, este sistema captura datos del mismo punto cada 16 días. Y además de eso,
además de que es un sistema multiespectral, captura datos cada 16 días, la NASA pone de manera gratuita estos datos abiertos al público. Entonces, cualquier persona puede acceder a través de unas plataformas a descargar estas imágenes y hacer estudios sobre ellas. Este sistema captura 11 bandas. Las bandas que usualmente usamos en agricultura son las bandas de la 1 a la 7 y la banda 9. ¿Por qué? Porque son bandas que se encuentran en el visible, todo esto es visible, infrarrojo cercano y un poco más arriba. Y porque son las bandas que tienen una resolución de 30 metros. ¿Qué significa esta resolución? Significa que el tamaño del píxel de la imagen, ¿verdad? Es de 30 metros. Es decir, si mi imagen de Landsat tiene 1000 por 1000 píxeles, cada píxel tiene 30 metros. Es decir, imagínense todo lo que entra en 30 metros. Podemos estar censando una casita con un arbolito, con una carretera. Podemos estar censando en esos 30 metros un cuerpo de agua, un lago, un río, con una carretera, todo lo que se pueda ver en 30 metros, él lo censa en un solo píxel y de ahí no se puede separar. A pesar de la baja resolución, lo interesante es la temporalidad, porque miren que Landsat nos permite tener imágenes de ciertos periodos de tiempo. Y eso permite qué cosas. Por ejemplo, aquí en el oriente de Antioquia, donde ha existido en los últimos 10 años un desarrollo muy acelerado de cultivos de aguacate. Con estas tecnologías nosotros podemos ver cuánto del bosque de esa región se ha ido cambiando por cultivos. Y en los últimos 3, 4 años, esos cultivos han pasado a ser urbanizaciones. Entonces, el cambio en el tiempo de cuánto bosque estoy afectando, cuántos cultivos han ido apareciendo y ahora cuántos cultivos están desapareciendo por la urbanización, lo podemos hacer con estos sistemas porque con 30 metros es suficiente. ¿Cuál es el problema de usar Landsat? Resulta que Colombia particularmente está en una zona geográfica que es muy inconveniente para el uso de satélites. Entonces, eso es una de las razones por las cuales Colombia no tiene un satélite propio. ¿Por qué? Resulta que Colombia, al estar al lado, pues contiene parte de las Amazonas, del Amazonas. El bosque del Amazonas es un bosque tropical, húmedo tropical. Eso es básicamente una fábrica constante de nubes, que por cómo estamos ubicados, todas estas nubes nos caen a nosotros y la mayoría del tiempo del año el país permanece nublado. Se han hecho estudios de que estas imágenes, pues por tiempo o por la temporalidad para mejor adquirirlas en los meses de diciembre y enero, y a veces uno tiene suerte con obtener imágenes en junio sin tanta nubosidad. Entonces, parte de los estudios que estamos adelantando es eso, cómo usamos estas tecnologías, aunque no tengamos la imagen cada 16 días, para ver cómo esos cultivos han ido cambiando el uso del suelo en el país. Ejemplo claro aquí en Antioquia, cómo esos cultivos de aguacate en los últimos 10 años comenzaron a desplazar el bosque. Y noten que eso es muy importante conocerlo, sobre todo por esos dos objetivos, ¿verdad?, del desarrollo sostenible que veíamos, tanto para la seguridad alimentaria como para el desarrollo de territorios sostenibles. Entonces, estos datos se encuentran disponibles si alguien quiere en algún momento navegar. La plataforma por donde se descarga se llama Earth Explorer. Google también tiene una propia donde permite descargar estas imágenes directamente de la NASA. Denme un momento. Aquí un ejemplo de cómo se ve una imagen de Landsat, a pesar de que tiene una resolución de 30 metros. Esta fue la primera imagen que capturó cuando se lanzó. Esto es lo que es el área de Los Ángeles en Estados Unidos. A pesar de que dicen 30 metros, pues realmente es una muy buena resolución para ver ciertos fenómenos como cómo los cultivos están desplazando bosques, dónde hay deforestación, cómo están cambiando las costas. Esta tecnología no solamente se usa en agricultura, pero sí es una de las tecnologías que en este momento está tomando más fuerza. Aquí vemos el otro sistema que también es interesante, que es Sentinel. Entonces, Sentinel también es un sistema de satélites. En este caso, es una misión de la Agencia Espacial Europea, la ESA. A diferencia de Landsat, son dos sistemas, uno que gira alrededor de los polos y otro que gira alrededor del Ecuador. La periodicidad con que toma fotos multiespectrales sobre la Tierra es de cada 5 días aproximadamente. Es decir, cada 5 días va a ir pasando por el mismo punto tomando imágenes. Entonces también es muy interesante. La misión que tiene la cámara multiespectral es la Sentinel-2
Y similar a lo que está haciendo la NASA, estos datos se encuentran disponibles de forma gratuita. Entonces, noten cómo estos elementos que han nacido desde la investigación en otros países, pues se han puesto a disposición realmente del mundo entero. Se me está abriendo aquí. Avanzar. Ya. Aquí tenemos cuáles son las bandas que toma Sentinel. En este caso toma 12 bandas a lo largo del espectro electromagnético. Pero, a diferencia de Sentinel, las bandas que aquí capturamos no todas están a la misma resolución espacial. Como les decía, Landsat toma a 30 metros. Aquí tenemos bandas que toman a 10 metros, otra a 20 metros y otras a 60. Entonces, uno de los retos de trabajar con Sentinel es eso, que no todas las bandas están a la misma resolución y tratar de lidiar o hacer coherencia con esos datos es difícil. Aquí un ejemplo de una imagen. Esta es una imagen de Sentinel tomada en la costa de Francia, de las primeras imágenes que se tomó cuando se lanzó en el 2015 el sistema. Vamos a ver aquí toda la costa. Miren que se ve un río, se ve la costa, esto es el mar, ¿verdad? Se ven unas nubes, se ve incluso las montañas. Y este color que estamos viendo aquí es lo que nosotros en percepción remota llamamos un color falso, específicamente el infrarrojo, lo llamamos infrarrojo cercano. ¿Qué se hace? Que en vez de graficar las bandas rojo, verde y azul, que es lo que nosotros veríamos con nuestros ojos, se cambia la banda roja por la banda infrarroja, por la infrarroja cercana. ¿Y eso qué hace? Que todo lo que sea vegetación se coloque de este rojo intenso. Entonces, todo esto que estamos viendo rojo aquí es vegetación. Entonces, con este tipo, ya desde una visualización, podemos distinguir dónde hay una ciudad, dónde hay un edificio, de dónde hay plantas, ya sea cualquier tipo de planta, ¿verdad? Estamos hablando de bosques, de arbustos o de cualquier tipo de dato. Entonces, noten que también presenta una muy buena alta resolución este sistema. Y aquí un ejemplo de cómo se ven imágenes de Colombia. Entonces, si los alcanzan a ver, estos son una imagen de Sentinel capturada sobre el oriente de Antioquia. Vamos a ver, la más clarita es esta, la del 2017, la de la parte de abajo. Déjenme, yo les muestro un apuntador. A ver si lo puedo activar. Aquí está, opciones de puntero. Aquí está. Esta imagen de acá abajo, de la del 2017, es la que menos nubes tiene. Esto de aquí que vemos en esta parte acá es el aeropuerto José María de Córdoba, el aeropuerto de Río Negro. Esto que vemos acá es la represa La Fe, aquellos que han ido a La Fe. Esto de aquí es el municipio de Río Negro, El Retiro, y por acá en la parte de arriba vemos la parte del sur oriente del Valle de la Burrá. Entonces, si hiciéramos zoom, dentro de esta imagen se alcanza a ver la autopista, se alcanza a ver el río Medellín, se alcanza a ver también el aeropuerto local, que parte de ella lo toma, y se alcanza a ver la vegetación de la avenida Las Palmas. Entonces, esta es una imagen Sentinel. Resulta que nosotros dentro de los proyectos que estamos trabajando con Aguacatejas estamos haciendo el monitoreo de ese cambio que ha sufrido esta región del país por por este tipo de cultivos, ¿verdad? Que tuvo un boom muy fuerte en el 2015, 2014 y que pues mucho bosque se reemplazó por este cultivo. Entonces nos pusimos en la tarea de descargar estas imágenes desde Sentinel y noten que aquí yo les estoy mostrando prácticamente todas las imágenes disponibles desde el 2015 hasta el 2018 que no tienen mucha nube. Entonces, si ustedes van a esta plataforma, pues ellos tienen imágenes tomadas sobre Colombia cada 5 días. Pero por el efecto de nubosidad que tenemos, que les mencionaba, la mayoría de esas fotos están nubladas. Entonces, noten cómo esto nos representa pues un reto para hacer este tipo de monitoreo. Nuevamente, esta imagen se ve de color roja porque estamos mostrando un color falso. En vez de usar la banda roja, verde y azul, estamos reemplazando la roja por la NIR y entonces eso nos hace resaltar la vegetación. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de abajo podemos ver que hay algo de vegetación, pero también hay otro pueblito que es La Ceja. Entonces, eso nos permite ir identificando y analizando la información espacial. Estas son imágenes de Landsat 7, que es la misión anterior a Landsat 8. Resulta que Landsat 7, el día que fue lanzado, sufrió un defecto en la cámara. Entonces, todas las imágenes, la mayoría de las imágenes que son capturadas con Landsat 7, vienen con este efecto,
que espero lo alcancen a ver, son unas rayas, que son píxeles dañados. O sea, el sensor en el momento del lanzamiento hasta que se posicionó ya en la órbita terrestre, pues se le dañaron esos sensores, entonces todas las imágenes tienen ese pequeño defecto. Pero noten que también, en este caso, Landsat pasa cada 16 días. Aún así, si vamos desde el 2009 al 2015, estas son las poquitas imágenes que logramos rescatar que no están cubiertas de nubes. ¿Qué otros sistemas, además de los satelitales, podemos encontrar en el mercado? Los primeros de ellos son los sistemas hiperespectrales. Como les mencionaba, los hiperespectrales, ¿qué son? Son cámaras que nos van a capturar esa información espacial, pero también una alta resolución en el espectro y, por tanto, en el caso de la vegetación, pues vamos a tener la firma de vegetación completa. ¿Cuál es el problema de estos dispositivos? Obviamente, hacer dispositivos con altas resoluciones espectrales son muy costosos. Ejemplo de ello es esta cámara, la Hi-Spec, tiene un costo en el mercado de $110.000 afuera, ¿verdad? Sin traerlo al país. Tenemos otra cámara, SOC 710. Esta cámara es súper buena porque es súper pequeña, la razón es muy chiquito el tamaño, entonces es muy fácil de montarla a cualquier dron. Y estas dos cámaras de abajo son las más económicas, pero son cámaras desarrolladas para laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no la podemos montar en un dron, no la podemos montar en una aeronave, porque pues no están diseñadas para eso, sino más bien para líneas de producción. Entonces, el año pasado tuvimos la fortuna de tener esta cámara aquí en Colombia, con el proyecto que tenemos, un proyecto financiado con MinCiencias, y realmente captura unas imágenes de muy buena resolución espacial y con un detalle pues a nivel del espectro muy interesante. Cámaras más baraticas, pues son las cámaras multiespectrales, que a diferencia de las anteriores, ya no nos va a tomar 300, 400 bandas a lo largo del espectro, sino que nos van a tomar menos. No 3 como una cámara convencional, sino un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, MicaSense tiene esta cámara, la MicaSense Red Edge, que toma 5 bandas. La roja, la verde, la azul, la infrarroja cercana y una más que la ubican en el borde rojo. Esta cámara fue diseñada específicamente para aplicaciones de agricultura, porque básicamente pues la selección de las bandas las hiciera. También está la Tetracam, que tiene 6 filtros y hay otra versión de 12 filtros. Y esta de acá, que es la versión actual, aunque ahora tenemos una más actualizada. Nosotros en el Laboratorio de Máquinas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones contamos con este sistema y hemos estado haciendo monitoreo de cultivos de maíz, frijol y aguacate con esta cámara. Entonces, ¿por qué usar esta tecnología? Pues como les mencionaba, la firma espectral de vegetación es muy característica. Entonces, todos los estudios que actualmente se están haciendo que buscan que a partir de esos datos espectrales que tomamos desde las cámaras, desde un dron, desde un satélite, podamos de alguna manera determinar cuál es el estado de la planta. Cuando digo cuál es el estado, es determinar si esa planta está saludable, no está saludable, tiene mucha agua, le falta agua, o incluso en llegar hay estudios donde tratan de determinar si tiene una plaga o no. Y estudios más particulares de clasificación, ¿verdad? Tratar de determinar si estoy hablando de una planta de aguacate o de mangos o diferentes tipos de genotipos dentro de un cultivo de maíz. Todos esos estudios se pueden desarrollar desde esta tecnología. Ahora sí, ¿qué tipo de cámara necesito de acuerdo a mi aplicación? Obviamente, si nosotros trabajamos con cámaras monocromáticas o RGB, lo mejor que podemos hacer es detección de objetos. ¿Hay un objeto o no hay un objeto presente en mi imagen? No podemos pasar de aquí. Listo. Si ya llegamos al nivel multiespectral, podemos hacer clasificación de materiales. Si quieren hacer clasificación de objetos, es decir, distinguir entre lo que es un avión y lo que es una casa, con una RGB basta. No es necesario hacer mayor inversión. Si es clasificación de materiales, es decir, yo quiero distinguir qué es vegetación, qué es suelo, o incluso ir al detalle, qué es un árbol, qué es un arbusto, qué es suelo, qué es una construcción, necesito multiespectral o hiperespectral. Y si además de esa clasificación quiero hacer estas dos últimas tareas, que es la caracterización y cuantificación de los materiales, lo recomendable es trabajar con imágenes hiperespectrales. Entonces, a medida que vamos aumentando la resolución espectral de los datos, pues son diferentes tareas las que debemos hacer. Entonces, podemos hacer detección en este nivel, clasificación de materiales ya en este nivel y caracterización y cuantificación en el más alto.
Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, se elige la tecnología. ¿Cuál es la limitante de estas tecnologías? Obviamente lo más económico es trabajar con RGB porque hoy en día casi todos los celulares tienen una cámara. Sin embargo, pues con eso no podemos hacer separación de materiales. ¿Cuál es la tecnología que le sigue en precio? Multiespectral. Una cámara Mica Sense está alrededor de los $5.000. Entonces, no es que sea asequible para todo el mundo, pero por lo menos se puede adquirir. Y una cámara hiperespectral, al tener tan alta resolución, pues son más costosas. Como les decía, estamos hablando de los $110.000 para arriba. O sea, entre las dos hay bastante diferencia en lo que es la inversión que se necesita hacer. Aquí les muestro algún ejemplo de lo que o firmas espectrales que hemos adquirido de aguacate en nuestro proyecto. Entonces, estas son hojitas de aguacate, de unas plantas de aguacate que teníamos en un cultivo en Río Negro con Agrosavia. Entonces, lo primero que tratamos de hacer es distinguir o caracterizar cómo se comporta esa hoja. Resulta que el aguacate, a medida que va madurando, se va colocando verde, madurando la hoja. Entonces, cuando nace una hojita, nace de este color, como un color rojizo. Y de ahí va pasando a un color amarillento, luego se pone verdosa, y a medida que la hojita ya se pone más viejita, se va colocando un verde oscuro. Entonces, cuando vemos una planta de aguacate, vamos a ver toda esta gama de colores. Entonces, a través de estas tecnologías dijimos, bueno, vamos a ver cómo se ve esa firma espectral. Nosotros solamente llegamos hasta el infrarrojo cercano, hasta los 900. No podemos ir más allá, ¿por qué? Porque obviamente esa tecnología es más costosa y en este momento no lo tenemos. Y vimos que en estas primeras regiones del espectro, en esta región de aquí, esto es como un zoom de esa parte, podemos distinguir las hojas jóvenes y las adultas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Haciendo este mismo análisis, pero con diferentes hojas de aguacate sometidos a diferentes niveles de estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés a una planta se le puede causar porque le estamos dando mucho alimento, poco alimento, mucha agua, poca agua. Entonces estamos experimentando con eso para ver si somos capaces con esta firma espectral diferenciarlo. Porque recuerden, si nosotros tenemos un sistema automático que nos dice, no, a esa planta le falta agua, pues diseñamos un sistema de irrigación que le dé el agua que necesita. O si determinamos que a una planta le falta un nutriente en específico, pues diseñamos un sistema que le vaya proporcionando la fertilización que necesita. Estas imágenes hay diferentes tareas que podemos hacer con ellas y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Las imágenes de por sí solas, o sea, si nosotros capturamos una imagen multiespectral o hiperespectral de plantas, no nos dicen nada. Tenemos que hacerle un procesamiento, es decir, tomar esa imagen, hacerle un paso a paso y llegar a una tarea específica. Estas son las 3 tareas que se reconocen en reconocimiento de patrones, en percepción remota como las más fundamentales. La primera es la detección de un objetivo, la segunda es la clasificación y la tercera es el desmezclado. O es lo que les mencioné ahorita, detección, está o no está, una firma específica, clasificación, qué materiales están presentes en esa hoja o en esa planta o en esa imagen que tenemos. Y desmezclado es tratar de ir a una clasificación o a una cuantificación a nivel de subpíxeles. Entonces, este desmezclado, por ejemplo, se usa en el caso de Landsat. Recuerden, en Landsat decíamos tiene una resolución espacial de 30 metros. Quizás esa resolución no es suficiente para mi aplicación, entonces lo que queremos es separar cuánto hay de vegetación, cuánto hay de agua o cuánto hay de un árbol en específico con otro. Entonces, para hacer ese tipo de análisis hay estas técnicas que se denominan de desmezclado. Y en el medio pueden haber diferentes técnicas. Por ejemplo, cuando se trabaja con imágenes hiperespectrales y tratamos de aplicar los algoritmos tradicionales de aprendizaje de máquina, pues tenemos un problema con la dimensión. Como son imágenes de tan alta dimensión, primero hay que reducirlas, es decir, tratar de sacar la información más significativa. Otra aproximación es tratar de extraer características espaciales, espectrales, operaciones entre bandas y de ahí hacer cualquiera de estas 3 tareas. O lo más retante, que es trabajar los datos tal como vienen desde la cámara. Si tenemos suficiente cómputo, capacidad de cómputo, pues esta es la opción más viable porque no perdemos la información espectral que es tan importante en estas aplicaciones. Uno de los elementos para extraer características de una imagen multiespectral o hiperespectral son los índices de vegetación
que básicamente son operaciones entre bandas. Cuando digo operaciones entre bandas es, vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir bandas entre ellas para ver o diferenciar cómo está la vegetación. Esto es lo que más se ha desarrollado en la literatura. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado desde la parte agronómica, donde los índices de vegetación son operaciones básicas. Vamos a sumar, restar, dividir bandas entre ellas y vamos a tratar de que esos índices estén relacionados con la vegetación. Entonces, dada como la forma característica de la vegetación, pues se han propuesto muchos índices que funcionen, por lo menos para distinguir qué es vegetación y qué es no, e incluso hay algunos de estos índices que nos permiten determinar si esa planta está saludable o no, dependiendo de la resolución que tenemos. Son de muy fácil cálculo, o sea, cualquiera los puede usar, pero a la misma vez, por ser tan fáciles, se ha popularizado tanto que a la hora de aplicarlos pues no se tiene el suficiente cuidado porque tampoco es que nos vayan a decir la información completa de un cultivo. Entonces recordemos, esta es mi firma de vegetación, esta que vemos aquí de color verdecito, es lo que llamamos vegetación verde. Estos índices lo que aprovechan es este salto que yo les llamaba el borde rojo. Entonces usualmente, por ejemplo, aquí tenemos marcadas 1, 2, 3, 4, 5, 7 las bandas de Landsat. Entonces, por ejemplo, aquí la banda 4 es la que nosotros llamamos el infrarrojo cercano, que está sobre los 750 para arriba usualmente. Aquí tenemos la banda roja, que es lo que nosotros mismos percibimos desde nuestro ojo, la banda verde y la banda azul. Entonces, lo que hacen estos índices es usualmente tratar de caracterizar este salto que es tan particular en la vegetación. Entonces, nos va a decir, bueno, este salto es lo suficientemente grande o no. Entre más grande sea este salto es porque la planta está más saludable o si es menor es porque se está enfermando. Entonces, el índice por excelencia, bueno, hay dos, los más básicos, simplemente es restar estas dos bandas, la infrarroja cercana y la roja. Es decir, voy a restar este punto con este punto. Y pues obviamente esto está normalizado, la reflectancia aquí nos está dando de 0 a 100, entonces le podemos poner un rango y decir si esa diferencia nos da 40% o mayor es porque la planta está saludable. Si nos comienza a dar de 30% para abajo es porque ya se está enfermando, cosas por el estilo. O para normalizarlo, pues inventaron este de aquí, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada. Simplemente, ¿qué es? Restar la banda infrarroja cercana con la roja y dividirla entre la suma de las dos bandas. Entonces, este índice, por ejemplo, nos da una imagen que vale de -1 a 1, donde todo lo que esté sobre 0.7 o 0.6 aproximadamente es vegetación y todo lo demás no es vegetación. Entonces miren que con una simple suma, resta y división de matrices podemos determinar desde una imagen de este tipo la vegetación. Obviamente hay efectos que afectan este índice, entre ellos es el suelo, porque aquí no se tiene en cuenta si ese suelo está húmedo, si el suelo está mostrando. También hay temas de topografía, de si la imagen tiene todas las correcciones atmosféricas necesarias y demás, entonces también hay que usarlo con cuidado. Miren, por ejemplo, aquí es un mapa de NDVI que se saca cada mes, más o menos aproximadamente de Estados Unidos. Entonces ellos van viendo cómo va avanzando, pues aquí es obviamente en verano, ¿verdad? Donde no hay presencia de nieve y se puede ir estimando. Todo esto que vemos de color verdecito acá es lo que tiene vegetación y así se puede ir viendo cómo está la vegetación de un país, de un territorio. Por ejemplo, estos son imágenes derivadas desde Landsat. Cosas similares es lo que estamos tratando de hacer acá. Como les decía, hay un montón de índices de vegetación, o sea, si uno va a la literatura hay un montón. Hay unos que buscan determinar cómo está la clorofila, otros tratan de eliminar los efectos del suelo, como está acá, que tratan de eliminar un poco el efecto del suelo, y etcétera. O sea, eso vamos a encontrar, ya hay casi como 200 índices que permiten estimar. Incluso hay unos índices que los han relacionado con la cantidad de clorofila, con la cantidad de nitrógeno y con diferentes elementos y nos permiten estudiar el estado de las plantas. Además de esa extracción de característica, pues la otra tarea interesante y lo que uno siempre busca es la clasificación, que es lo más básico, que es clasificar una imagen de estas, asignarle una etiqueta de forma automática a cada uno de los píxeles. A partir de los datos, nosotros queremos saber dónde está el aguacate, dónde están los árboles de mango, dónde está el maíz, dónde está el frijol, dónde están las casitas, el terreno, los bosques, etc. Y eso es lo que es la clasificación, que es una técnica principalmente de aprendizaje de máquina que nos permite el etiquetamiento de datos. Entonces, hay diferentes técnicas que permiten la clasificación.
Cuando nació la percepción remota, pues el aprendizaje de máquinas ya llevaba mucho tiempo de desarrollo, entonces lo que se hizo fue aplicar las técnicas tradicionales de aprendizaje de máquina a estas imágenes. Entonces eso ahí realmente no ha habido sino una aplicación de todo lo que conocemos como aprendizaje de máquina. Clasificación supervisada, no supervisada. Cuando hablamos de clasificación no supervisada, usualmente estamos hablando de clustering semi-supervisada, que es la última tendencia. En la clasificación supervisada necesitamos unos datos etiquetados para entrenar un clasificador. En este acá no. Y en este pues es una combinación de las dos anteriores. ¿Cuáles son los clasificadores básicos que más se utilizan? Pues se usan mucho redes neuronales. Uno entrena estas redes para que sea capaz de distinguir los diferentes materiales de la imagen y las máquinas de soporte vectorial. Esos dos son los que mejores resultados dan con imágenes multiespectrales. Y últimamente, pues se está hablando mucho de la incorporación de lo que es el aprendizaje profundo o deep learning. El problema de implementar deep learning o aprendizaje profundo en este tipo de imágenes es que usualmente no tenemos suficientes datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque son datos que se toman desde satélites y realmente pues no tenemos una etiqueta clara de lo que estamos analizando. Pero pues ahí está mucho campo del desarrollo actual. Y por último, el desmezclado, que simplemente se los voy a mostrar porque es la técnica quizás una de las técnicas más interesantes y poco exploradas de la percepción remota y que da mucha información también de los datos. Entonces, el desmezclado resulta que nosotros en un píxel podemos tener la combinación de mucha información. Por ejemplo, en las imágenes de Landsat, que son de 30 metros, podemos conseguir suelo y rocas con agua y con vegetación. O sea, todo esto mezclado. Listo. Como tenemos todo esto en un solo píxel, lo que él busca, el desmezclado, es separarlo. Entonces es un problema computacionalmente muy pesado, pero que nos permite analizar datos que presentan lo que llamamos píxeles mixtos. Los píxeles mixtos resultan cuando tenemos una superficie que no es homogénea, ¿verdad? O sea, que ya de por sí la superficie tiene diferentes materiales, o cuando nuestro sensor no tiene la suficiente resolución espectral. Entonces, aquí hay todo un desarrollo para poder diferenciar esos elementos. Obviamente, si yo combino todo esto, es como si lo estuviera promediando, ¿verdad? Entonces, va a ser muy difícil, por ejemplo, distinguir estas firmas de vegetación de cualquier otra firma. Entonces, eso es un problema muy interesante y de actual desarrollo. Miren aquí, por ejemplo, esto es una imagen real de una costa con un sensor hiperespectral y lo que se hace usualmente es tratar de sacar desde la imagen qué en members o cuáles son los materiales que la componen. Entonces, por ejemplo, aquí sacaron esta firma que es una firma de vegetación. Ah, ¿cómo sé que es de vegetación? Noten que aquí está el salto que buscamos en la vegetación. Estas otras dos son firmas de suelo. Yo sé que son de suelo porque obviamente ya cuando uno va estudiando en el área, pues ya comienza a como conocer todas estas firmas y cómo se ve el suelo, cómo se ve el asfalto, cómo se ve la vegetación, etcétera. Usualmente los materiales hechos por el hombre presentan unos picos muy pronunciados, no son figuras tan bonitas y tan suaves como las naturales. Entonces también uno comienza ahí a distinguir en estas imágenes los diferentes materiales. Vamos a, para finalizar esta charla, hablar un poquito de los retos y oportunidades que tiene esta tecnología para la agroindustria. El principal reto de todos los equipos de espectrometría, de cámaras multiespectrales, de cámaras hiperespectrales es el costo. O sea, realmente todavía son dispositivos elevadamente costosos que va a ser, mientras no organicemos un modelo de negocio y un estudio profundo, muy difícil de incorporar al agro colombiano, porque recuerden, en Colombia pues hay muy baja inversión en el agro, ni siquiera los grandes agricultores que tienen estos cultivos masivos de aguacate para exportación, creo que tengan ganas o el interés de invertirle tanto en la tecnología. Entonces, una de las cosas que hay que disminuir es ese costo. ¿Cómo se puede disminuir? Desarrollando tecnología propia. Entonces, por ejemplo, acá, dentro de los proyectos que estamos desarrollando en el ITM, a través del Laboratorio de Sistemas de Control Robótica, estamos desarrollando nuestra propia cámara. Una cámara de más bajo costo, multiespectral, que capture 8 bandas. Y vamos por muy buen camino. Entonces, es parte de los desarrollos que desde las universidades podemos contribuir a este tipo de tecnología.
¿Cuál es el otro reto? Pues que muy poca gente trabaja en el área de percepción remota en el país. Es apenas algo que se está incorporando y eso ha sido un reto porque han llegado empresas, por ejemplo, como los dueños de Micasense, a vender un montón de estas cámaras a diferentes centros de investigación, instituciones e incluso agricultores, pero todavía no hay un conocimiento del manejo que se debe dar a este tipo de datos de procesamiento para aplicarlo a un cultivo. Entonces, muchas de estas cámaras se han quedado guardadas porque no saben qué hacer con ellas. Entonces, todavía falta talento humano en esta área. Es importante, en el caso nuestro, pues desarrollar diferentes técnicas, adaptarlas a las realidades del país. Entonces, por ejemplo, en el tema cuando estemos tomando imágenes sobre cultivos reales, pues tenemos que lidiar con el tema de la topografía, tenemos que lidiar con el tema de la nubosidad, que aunque se vuele con un dron, pues esas nubes van a proporcionar sombras a la imagen que se van a ir. Entonces, todo eso pues son efectos y son estudios que se deben realizar y se están realizando. ¿Cuál es la oportunidad? Obviamente, con estas tecnologías que le apuntan mucho a la agricultura de precisión, lo que se busca es que ustedes o que el agricultor no tenga un montón de sensores que tenga que comprar para regarlos por todo el campo o que tenga un montón de personal censando los cultivos, sino que lo podamos hacer en una volada de un dron o desde un satélite. Entonces, noten que obviamente en ese caso, pues presenta una ventaja. ¿Buscando qué? La competitividad y la productividad. Estas son tecnologías que ya en otros países se usan para agricultura. En Estados Unidos, se usa incluso en Chile, se usa incluso en México. Por ejemplo, en el caso del aguacate, nuestros principales competidores de aguacatejas son Chile y México. Nosotros apenas estamos entrando en esa industria y para poder exportar ese producto, pues, ¿qué necesitamos? Que sea de muy buena calidad, que haya un muy buen control de las plagas y para eso se necesita tecnología. Entonces, además de eso, ofrece una oportunidad para el país para avanzar en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, a la par que vamos incorporando, adaptando, apropiándonos de esta tecnología, pues vamos haciendo investigaciones como esta, que van generando artículos, van generando formación de jóvenes investigadores, estudiantes de maestría, de doctorado e incluso prototipos de dispositivos propios. Y por último, obviamente, pues se necesita y es una oportunidad para nuevos modelos de negocio. Estas tecnologías no son para que un agricultor pequeño o mediano las tenga guardadas y las saque de vez en cuando. Realmente se necesita todo un modelo de negocio de tal manera que el mismo equipo sirva para un grupo de agricultores, por ejemplo. Entonces, en ese caso puede llegar a ser efectivo, pero son diseños o desarrollos de nuevos modelos que aún se necesitan hacer en el país. Con esto termino mi presentación. Como les contaba, pues esto es parte del trabajo que estamos realizando en el Laboratorio de Máquinas Inteligentes de Reconocimiento de Patrones. Esto sale todo lo que estamos haciendo de dos proyectos principalmente, un proyecto financiado por el ITM donde estamos trabajando con el monitoreo del cultivo de aguacatejas en el oriente antioqueño y donde queremos ver hasta dónde podemos llegar con esas imágenes de Landsat y Sentinel para ver los efectos de ese cultivo sobre el bosque, ¿verdad? Sobre el cambio de uso de suelo. Y un segundo proyecto que es financiado por MinCiencias y donde contamos con la participación de Agrosavia, la empresa Black Square, que es una empresa de Bogotá que se dedica a drones principalmente y al monitoreo de superficies, donde estamos estudiando cultivos de aguacate, cultivos de maíz y cultivos de frijol con todas estas tecnologías para determinar hasta dónde podemos detectar y cuantificar el estrés debido a nitrógeno, debido a fósforo y debido a agua. Entonces, ahí estamos desarrollando varias tecnologías. Tenemos desarrollos como una estación agroclimática propia desarrollada dentro del ITM que vamos y conectamos al cultivo y transmite todos los datos hasta el laboratorio. Tenemos el prototipo de la cámara multiespectral que les mencionaba y además de eso toda la metodología de trabajo para usar estos datos y poder detectar esos niveles de estrés, qué tan estresado o no están estas plantas y en esos cultivos que consideramos que son prioritarios. El cultivo de maíz y frijol pues son prioritarios para la seguridad alimentaria del país porque son dos de los cultivos o de los elementos que más consumimos, pero que no producimos suficiente para darnos una soberanía alimentaria. Y el aguacate, porque obviamente en los últimos años se volvió un cultivo de interés a nivel de exportación, porque hay mucho mercado en Europa, en la China, en Estados Unidos, por el aguacate, por sus diferentes propiedades, ¿verdad? Entonces, que tanto nutricionales como
todos los elementos que hay detrás del aguacate es de mucho interés internacional, pues Colombia se está tratando de posicionar ese cultivo como un cultivo de exportación principalmente. El aguacate Hass es pues más para exportar que para consumir. Entonces, espero que les haya agradado la presentación. Yo les haré llegar las diapositivas a través de los organizadores del evento. Bueno, buenas noches. Buenas Profesora María noches. Constanza, muchas gracias por esta maravillosa charla magistral sobre agricultura de precisión y percepción remota. De verdad que fue muy ilustrada. Bueno, mi nombre es Felipe Franco, soy docente del Tecnológico de Antioquia y el día de hoy voy a coordinar la sesión de preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces te voy a ir haciendo las preguntas en orden según se establecieron en nuestro tablero virtual. Bueno, nos pregunta Miguel Ángel Torres Vélez del ITM y dice, teniendo en cuenta el costo de las tecnologías de precisión en la agricultura, supongamos que la implementamos en Colombia en unos años. ¿No haría esto una automatización completa y los agricultores quedarían en teoría desempleados? Pues sectores del estado de los cultivos, riego automático, entre otros, harían todas las labores más precisas y rápidas. Creo que ese es un punto muy importante cuando hablamos de cualquier sistema inteligente. Con todo lo que viene con la inteligencia artificial, la principal pregunta es hasta dónde esas tecnologías van a reemplazar al hombre y cómo esas tecnologías van a ir disminuyendo los trabajos, ¿verdad? Y la mano de obra del ser humano. Entonces, yo creo que eso viene también de una ética y de como de un compromiso que tenemos que hacer entre la tecnología y ese desarrollo que buscamos como sociedad. Cada tecnología que vayamos desarrollando, necesitamos que sean esos mismos agricultores, esas mismas personas que en este momento es el experto en el sistema de irrigación, en el sistema o incluso el que cosecha, el que escoge las semillas y demás, vayan aprendiendo y tecnificándose ellos mismos, de tal manera que sean los que las utilizan. Entonces no los vamos a estar reemplazando, sino que simplemente vamos a estar especializando su área de expertise. Esa es una aproximación. La segunda es que creo que nos falta mucho todavía, pero digamos que estamos en unos años, necesitamos aprovechar los conocimientos que esas personas tienen. Entonces, para todos estos sistemas, ellos son esenciales. O sea, nosotros desde la ingeniería, desde el desarrollo del software, desde el aprendizaje de máquina, no podemos hacer nada sin ellos, porque son ellos los que conocen cuál es la semilla que sirve, cuál es la cantidad de fertilizante que necesita. Y eso es lo que pues vamos a estar trasladando a la máquina, pero entonces como devolución a ese conocimiento que ellos nos proporcionan, pues deberíamos al menos también que ellos se vayan especializando, ¿verdad? Es o sea, básicamente es, ya no vas a ser el que cosecha, sino que voy a tener una máquina, pero tú te vas a encargar de esa máquina o de mantenerla al día. Entonces son cosas que yo creo que es un compromiso y es cómo debemos hacer un desarrollo, eso se llama un desarrollo sustentable, no solamente que sea amigable con el ambiente, sino que se hable con los territorios. O sea, no podemos pensar que esta tecnología va a reemplazar completamente al humano porque si no, en 10 años, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cada vez que aparece una tecnología, uno se preocupa a ver si se va a quedar sin trabajo o no. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y es la incorporación de todas estas tecnologías que vayan de la mano con ese desarrollo sustentable de las personas y de las sociedades. Bien, yo quisiera agregar algo muy pequeño y es que también la agricultura de precisión yo creo que se puede pensar como una disciplina transdisciplinar, es decir, en el cual también como decir, se aprovecha el conocimiento tradicional de las comunidades que por años han tecnificado a su modo los cultivos y demás, y cómo esos conocimientos también pueden transgredir nuestras metodologías científicas. Entonces, también tiene cierta relación con ese concepto de disciplina transdisciplinar, cómo tomamos también esos conocimientos tradicionales. Sí, eso es importante de esta área porque esta no es un área de una sola, pues no es como un área pura, como son las ciencias exactas ni como es la ingeniería, no, es que es una combinación de conocimientos que vienen de muchas áreas.
tenemos a la gente que trabaja en agrícola, tenemos a la gente incluso de sociología o a los economistas que hacen estudios socioeconómicos, todo el que desarrolla la tecnología, pero o sea, vamos todos de la mano, todo lo que es el desarrollo ambiental. Entonces, lo interesante de este tipo de tecnologías es eso, que ya nos sacan de la burbuja individual de las ciencias, de la ingeniería, y nos ponen a conversar con las otras áreas de conocimiento. Así es. Bueno, también nos pregunta la profesora María Eugenia de la institución universitaria Salazar y Herrera y pregunta, ¿se han hecho análisis que indiquen si hay alguna relación entre el nivel educativo de los campesinos y la apropiación de las tecnologías mencionadas? Yo creo que aquí en Colombia no, o sea, todavía nos hace falta mucho en lo que es apropiación de tecnologías de la información y la comunicación. O sea, realmente una cosa es trabajar en el laboratorio, incluso en los centros de investigación que tenemos aquí cerca, ya ir a los pues a los agricultores. Sobre todo que usualmente pues dentro de los mismos agricultores hay estratos. Están los grandes cultivadores que tienen mucho terreno, los que exportan grandes cantidades de aguacate, a los que son medianos y a los que son pequeños, que lo que tienen es su parcela para consumo propio y para sustento propio venden el resto, etcétera. Entonces, realmente ese estudio de cuánto han apropiado las tecnologías todavía nos falta. No, es que realmente en la tecnificación general del agro colombiano nos falta y nos falta. Realmente desde todas las áreas, primero, darle la importancia al agro que el país necesita, o sea, reconocer que realmente necesitamos desarrollar tecnología en ese punto y segundo, investigar más. O sea, realmente si nosotros vemos, por ejemplo, algo muy sencillo, convocatorias de investigación de MinCiencias en los últimos 10 años, solamente en los últimos quizás 4 es donde ha aparecido el tema de agro. Antes de eso realmente eran muy limitados los recursos que se destinaban. Ahora ya lo pusimos como un eje central, ya se ve como una política pública que se investigue en seguridad alimentaria. Entonces es el momento de hacer todo este tipo de cuestionamientos y de indagarnos desde las instituciones de educación superior y ver cómo vamos a contribuir a ese punto. Muy bien. Bueno, también nos pregunta Sergio Andrés Sánchez Osorno, del Pascual Bravo, ¿qué tanto se ha difundido la información acerca del manejo de los cultivos con la agricultura de precisión en nuestro país? Y hay unas preguntas ahí como anexas a esa. Si se utiliza un dron para hacer los estudios, ¿cuánta sería la altura mínima de vuelo? Bueno, acerca de la difusión, vamos comenzando. O sea, realmente todo lo que es agricultura de precisión en el país está comenzando. Yo diría que apenas estamos como al nivel del más o menos de este mismo proyecto, casi todos los institutos, por ejemplo, a Socaña, el CIAT en el Valle, tenemos gente trabajando, por ejemplo, también en estas tecnologías en los llanos con temas de arroz, en Córdoba también con temas de maíz y demás, pero realmente vamos como casi todos en el mismo nivel de un nivel exploratorio donde apenas estamos apropiándonos de la tecnología, conociéndola y demás, porque obviamente, como decía en la presentación, uno de los factores que más falta es capital humano especializado en esto. Por ejemplo, yo trabajo con estas imágenes porque desde mi maestría y doctorado las conozco, pero todavía ahí apenas estamos formando capital humano que trabaje con este tipo de tecnología. Entonces todavía nos falta, estamos en un nivel de desarrollo muy insípido como para llegar ya al punto final. Respecto a los drones, por ejemplo, la cámara Micasense, que es la que nosotros tenemos, el fabricante, o sea, los que fabrican la cámara, recomiendan una altura mínima de vuelo de 30 metros para que el sistema funcione. Entonces se necesita 30 metros. ¿Qué pasa con los drones? Pues en su momento, cuando comenzaron los drones aquí en el país, eso cualquiera compraba un dron y lo ponía a funcionar. Ahora ya hay una legislación y una normativa que cumplir. Entonces, primero, no cualquiera puede volar un dron. Aquellos que estamos de estos drones especializados que cargan sistemas de cámaras, necesitan un piloto con licencia. Entonces, se debe sacar una licencia de un piloto. Entonces, ¿eso qué hace? Subirle el costo a la tecnología, porque pues si no tienes o haces el curso de piloto o contratas el piloto por horas, ¿verdad? Y además de eso, pues ciertas zonas del país tienen restricciones. Ejemplo, Río Negro.
En Río Negro no podemos ir a volar con un dron porque estamos muy cerca, pues eso es el cono de aterrizaje del aeropuerto, entonces ahí no se puede volar drones, al menos que saquemos un permiso especial con la Aerocivil, por un lado, y con las fuerzas aéreas, porque ahí está también la estación de la Fuerza Aérea. Entonces, son varias cositas a tener en cuenta en el manejo de drones, entonces ahí también hace falta un poco de esa apropiación, a ver cómo se va a ir flexibilizando, porque realmente estas tecnologías a la hora de volarlas son muy amigables, son muy sencillas porque ya viene mucho automatizado, pero hay una legislación muy fuerte en cuanto a quién puede volar, dónde se puede volar un dron. Perfecto. Bueno, nos pregunta María Nieto de la Universidad Católica Luis Amigó. Esta pregunta tiene algunos elementos técnicos que a lo mejor nos podría explicar mejor la profe. Dice, la tecnología Light FI se puede integrar en la agricultura de precisión, y cómo ve la integración junto con la tecnología de sensores a fibra óptica. Sí, yo creo que sí, o sea, eso son tecnologías para comunicar datos. ¿Listo? Entonces, todas estas redes de sensores que podemos usar, nosotros podemos colocar sensores de suelo, sensores de temperatura, de humedad, en el cultivo. Y obviamente queremos llevar esos datos a una computadora, a un celular, etcétera. Entonces, todas esas comunicación, ya sea por LoRa, que es una tecnología inalámbrica, ya sea tecnologías de fibra óptica, pues se pueden incorporar. Son cosas que se necesitan ir desarrollando. Siempre pensando, yo siempre digo, lo que vayamos a desarrollar tiene que tener un componente de bajo costo. ¿Por qué? Porque una cosa es que funcione y otra cosa es que sea viable en el tema de la agricultura. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que investiguemos e incorporemos, siempre pensando en ese factor económico, porque nuevamente, en Colombia es una realidad. Ni el gobierno, ni ningún agricultor grande, mediano, pequeño invierte mucho dinero en estos cultivos, entonces tampoco les podemos subir el precio. Entonces, realmente esto va a ser viable, la incorporación de las tecnologías de agricultura de precisión a estos cultivos cuando bajemos los precios. Entonces, cualquier cosa que vamos a desarrollar, yo creo que hay muchas cosas por explorar, siempre pensando en ese factor económico que influye bastante. Ok, perfecto. Bueno, nos pregunta John Dairon Jaramillo del ITM y dice, ¿qué habilidades y profesiones son necesarias para aplicar la agricultura de precisión, y cómo se combinan estas habilidades para utilizar tecnologías avanzadas y análisis de datos en la producción agrícola sostenible y eficiente? Pues mira que para responder a esa pregunta, les voy a comentar, pues, por ejemplo, en estos proyectos que actualmente estamos trabajando, hemos tenido tecnólogos en desarrollo de software, hemos tenido ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, ingenieros mecatrónicos, ingenieros de telecomunicaciones, hemos tenido técnicos agrícolas, ¿verdad? Gente especialista solo en suelo, o sea, no en cultivos, sino en suelos. Tenemos un experto en genética, pero en la parte de plantas y todo el genoma de plantas. Tenemos expertos en ya, obviamente, el aprendizaje máquina, imágenes, procesamiento de imágenes. Tenemos una persona que es economista, que hace toda la parte de economía, detrás de los estudios estos económicos. Entonces, mira que son muchas áreas que se van combinando y que van congruendo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la habilidad esencial aquí? Yo diría, una, aprender a trabajar en áreas interdisciplinares. Eso es importante porque eso es algo que no se enseña en ninguna carrera. A uno no le enseñan a trabajar con un sociólogo, con una economista y al mismo tiempo con un agricultor y otro ingeniero. Entonces, esas son habilidades que se van adquiriendo con la experiencia. Entonces, es muy importante estar abierto a esa interdisciplinaridad y cómo cada una de las ciencias pues va a aportar al desarrollo de estas tecnologías. Eso me parece fundamental, lo que es la interdisciplinaridad y aprender a trabajar en ese equipo. Y lo otro, pues estar abierto a esas diferentes ideas o esas diferentes posibilidades que se abren y estar muy de la mano con los agricultores. Por ejemplo, pues aquí nosotros nuevamente no vamos a poder desarrollar nada si ellos no nos cuentan primero qué problemas tienen. Por ejemplo, cuando comencé a trabajar con el maíz, ellos me decían, el problema del maíz no es el agua, o sea, ni el maíz y el frijol, si usted le echa mucha agua, poca agua, eso igual crece, igual rinde. El problema de ellos es
Uno es el nitrógeno y el otro es fósforo. Eso nosotros desde la ingeniería no lo sabemos. Eso quién lo sabe, un agricultor. Necesitamos ir entendiéndonos entre grupos interdisciplinares para desarrollar estas tecnologías. Muy bien. Bueno, nos pregunta Héctor Giovanni Valencia del Pascual Bravo, ¿cómo pueden los algoritmos de aprendizaje automático mejorar la eficiencia de la agricultura de precisión al predecir el momento óptimo para la siembra y cosecha de cultivos específicos, teniendo en cuenta variables como la humedad del suelo, las condiciones meteorológicas y el histórico de rendimientos de cultivos anteriores? Los algoritmos de aprendizaje, o sea, lo que nosotros desarrollamos, por ejemplo, son eso, algoritmos de predicción de la producción. ¿Cuánto vamos a tener de un producto, verdad? Igualmente, podemos desarrollar algoritmos que estimen la calidad. Una cosa es la producción y otra cosa es la calidad, ¿verdad? Que dependiendo, por ejemplo, el aguacate de cierto color, cierta cantidad de aceite, cierta cantidad de elementos que debe tener, pues es una calidad otra. Entonces, uno lo que hace es entrenar estos algoritmos, pero para eso se requieren muchos datos, muchas pruebas, no con un solo experimento, sino varios, para que se vaya adaptando a eso y vaya teniendo en cuenta todas esas variables. Entonces, ¿qué es lo que nos pueda decir un sistema de decisión cuando lo tengamos entrenado? ¿Qué cantidad de agua echarle? Dependiendo de todas esas variables que mencionas. Entonces, dependiendo si ese día está soleado, dependiendo si esa semana hizo lluvia, dependiendo de la época del año, ¿verdad? No es lo mismo tener un cultivo de enero a marzo que tenerlo de junio a septiembre. Entonces, teniendo todos esos factores, uno entrena el sistema para que le diga cuánto debo usar de agua, cuánto debo usar de fertilizante, cuánto debo usar de pesticidas u otros agroquímicos, y de ahí ir garantizando el crecimiento de la planta. Entonces son esos algoritmos a los que tenemos que llegar, pero para llegar a eso, ¿qué necesitamos? Pues todos estos estudios que estamos realizando y sobre todo datos, ¿verdad? Todo sistema de aprendizaje de máquina, su eficiencia, su precisión, su capacidad de predicción depende de cuántos datos tenemos para entrenar. Muy bien. Profesora María, le hago una pregunta. Lo que pasa es que quedan 5 preguntas más, pero no sé si usted cuenta con el tiempo disponible para poder dar respuesta a esas preguntas. Dale, sí, no, sí, dale, hagamos las 5 ahí, somos breves y concretos para cerrar la charla. Continuamos, listo. Sí. Muchas gracias. Listo. Entonces nos preguntan, pregunta anónima, pero es del Salazar Herrera, y dice, esos multiespectrales y sensores, supongo que está hablando de los sensores De las multiespectrales, cámaras multiespectrales, supondría. tienen software de manejo, y luego pregunta, ¿en qué lenguaje se programa esto? O en un lenguaje embebido en el sistema. Bueno, sorpresa mía cuando compramos la cámara MicaSense, que es el sistema multiespectral, por el costo de la cámara, yo dije, eso debe traer su software, ¿verdad? Porque cuesta más de $5.000, estamos hablando de 5.000, 6.000, pasándolo a pesos colombianos, pues ahí van haciendo la conversión. Pero sorpresa mía cuando nos llegó la cámara, pues no, eso tiene simplemente un framework, eso es una página web donde uno simplemente le puede decir capturar o no capturar la imagen y ya, y te la guarda y listo, hasta ahí llegó. El resto toca programarlo. ¿En qué se programa? Pues usualmente nosotros trabajamos en Python o MATLAB. Entonces con Python o MATLAB tenemos que hacer todo, calibración, corrección, alineamiento de las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces actualmente estamos trabajando con esos dos lenguajes. MATLAB porque tiene unos toolbox en procesamiento de imágenes que ya hacen mucha de la tarea, entonces como estamos tratando de llegar a un producto pues un poquito más allá, los usamos rápidamente, pero en Python también ya tenemos pues una serie de código, entonces esos son los dos lenguajes principales. ¿Qué quisiera uno? Lo que él dice, que la cámara al ser tan costosa al menos incluya un sistema embebido que a mí me entregue ya la imagen calibrada, registrada, pues con el primer preprocesamiento. De tal manera que yo de ahí arranque a que hacer el análisis realmente de índices de vegetación o pues ya como tal de la planta. Pero no, lamentablemente en este punto la cámara no lo tiene, entonces tenemos que desarrollar. Muy bien. Bueno, nos pregunta Beatriz Gutiérrez, ¿qué tan viable es aplicar la agricultura de precisión en pequeños cultivos con campesinos en zonas alejadas de las cabeceras municipales? Entonces,
por eso hablaba de esos modelos de negocio. O sea, no es viable si el campesino se va a encargar de adquirir estas tecnologías por sí solos. O sea, realmente, o sea, que ellos adquieran un dron, pues yo creo que es inviable económicamente. De lo que siempre hemos hablado en el equipo de trabajo que tenemos es que esto debe llegar a un modelo de negocio donde sea una empresa la que le presta el servicio. ¿Listo? O sea, que sea una empresa la que tenga la tecnología y lo que le va a vender a este agricultor es, venga, yo le monitoreo su cultivo por tal precio, garantizándole pues que va a aumentar la calidad de la producción y demás. Entonces son modelos de negocio que se necesitan desarrollar, que en este momento tampoco los hay, sobre todo pensando en esa diferenciación. Una cosa son los grandes agricultores, una cosa son los medianos y otra cosa son los pequeños, que pues muchas veces son los pequeños la mayoría, ¿verdad? Entonces son modelos de negocios donde miren que ahí la parte financiera, los de las ciencias administrativas, pues son llamados a proponer nuevos modelos de negocios para este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Bueno, nos pregunta Jonathan Giraldo del ITM, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial en este campo de estudio? Lo principal es aumentar la competitividad y la productividad, cosas que no podemos completar ya con el conocimiento y con lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Nuevamente, estamos hablando de un problema de seguridad alimentaria, o sea, ya nosotros con el conocimiento que hay en las regiones, con los cultivos, con los actuales agricultores, pues no podemos aumentar esa producción tan bajita. Pensemos en el maíz. ¿Quién pensaría que nosotros en Colombia que comemos tanto maíz necesitamos importar el 60%? Pues a mí cuando vi esa cifra dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que importemos tanto maíz? O sea, ¿cómo es que aquí en Antioquia que se come tanta arepa tenga que importar el maíz para hacer la arepa? O sea, así de sencillo, a ese nivel de problema estamos. Entonces, para aumentar esa producción se necesitan estas tecnologías. O sea, necesitamos llegar a un punto que podamos de alguna manera no manejar 100% todas las variables que intervienen en un cultivo, pero sí tomar decisiones que mejoren la productividad. Muchos cultivos, pues son muchas variables, ¿no? No solamente el manejo del cultivo, muchos cultivos se pierden porque no hay un adecuado manejo de plagas, no hay adecuado manejo de agua, no hay un adecuado manejo de productos. Obviamente hay otras razones. Mucho del cultivo se pierde porque no somos capaces de transportarlo a las cabeceras. Pero entonces todas esas cosas pues van interviniendo y pues la inteligencia artificial es una de las soluciones que se tiene para mejorar esa competitividad y esa productividad de la que tanto hablamos. Muchas gracias, profe. Bueno, finalmente esta es la última pregunta y es de parte de alguien del ITM. Si una desventaja de la agricultura de precisión estará asociada con el alto costo y capacitación que se requiere, entonces se está dejando por fuera a algunos agricultores pequeños. ¿Qué se podría hacer desde nuestra academia o empresa para esto? Ahí está nuevamente. Necesitamos primero bajar costo a la tecnología. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros en Colombia lamentablemente tenemos que comprar todo. Tenemos que comprar la óptica, las cámaras, los sensores y demás. ¿En qué momento vamos a comenzar a desarrollar nuestros propios sensores, nuestras propias cámaras y demás, de tal manera que esos costos no se vean afectados por el dólar, porque se acabó cierto chip en el mundo, etcétera? O sea, realmente es ir pensando también en desarrollo tecnológico que ya miran que se aleja de lo agrícola, ¿verdad? Estamos hablando de desarrollo de tecnología. Cuando nosotros podamos desarrollar nuestra propia tecnología, va a ser mucho más barato. Entonces, ese es un punto al que le debemos apuntar. ¿Falta mucho tiempo? Sí, pues falta mucho desarrollo y falta mucha visión desde la academia, desde el gobierno, pero hacia allá le tenemos que apuntar. Eso por una parte. Y la segunda parte es que todas estas tecnologías, sobre todo estas tecnologías que se desarrollan para campos interdisciplinares, necesitan o deben involucrar a esas personas. Entonces aquí lo que decíamos, o sea, el agricultor aquí debe ir de la mano, tiene que aprender a manejar estas técnicas. O sea, tenemos que ir de la mano la academia con ellos para hacer esta transferencia, que ellos se apropien de las tecnologías y sean ellos los que las vayan manejando y adquiriendo, no que los vayamos reemplazando, sino que los vayamos especializando básicamente. Súper. Bueno, yo quisiera pues finalizar con una preguntita un poco metodológica y es sobre esas diferencias y cuál conviene más a la hora de hacer la clasificación, si de pronto un método, no sé, constreñido, no sé si es la palabra adecuada,
o quizás un método de autoorganización o no constreñido o no supervisado, que dejar que los mismos datos, en este caso información de píxeles, se organicen por sí solos y de acuerdo a su variabilidad. Realmente en lo que, y en general, en percepción remota, se preferiría los métodos no supervisados, porque los métodos supervisados tienen el problema de los datos etiquetados. En la mayoría de aplicaciones de percepción remota, aquí vimos una que es la agricultura, pero pues percepción remota se utiliza en más cosas. Usualmente no tenemos datos etiquetados. Entonces, entrenar estas grandes redes, entrenar grandes sistemas que requieran muchos datos es difícil, porque pues usualmente, por ejemplo, si estamos hablando de imágenes satelitales, en Colombia, por ejemplo, existe la metodología Corinne Land Cover, que la hace el IDEAM, y a partir de las imágenes de Landsat que les mostré, genera un mapa de clasificación para Colombia. ¿Cómo lo hace? Lo hace manual. Tienen un montón de geógrafos visualizadores y comienzan con el cursor a señalar terrenos y dicen, esto es agua, esto es vegetación, etcétera, etcétera. ¿Eso a qué se presta? Pues a error, porque eso es mucho, pues depende mucho de la visión humana. Entonces realmente ahí nos falta, pues nos falta desarrollo de esas tecnologías, pero usualmente se prefiere las no supervisadas o lo que llamamos semi-supervisado, que es con pocos datos, pues con pocos datos etiquetados, ir validando. Entonces es realmente hacia donde se está tendiendo el procesamiento de imágenes multiespectrales y hiperespectrales. Muchas gracias, profesora. Finalizamos este ciclo de preguntas. Le voy a dar la palabra a la profesora María Julia Nieto, quien vaya a realizar el ciclo. Muchas gracias, profe Juan Felipe. Doctora María Constanza, mil gracias por su intervención. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por sus preguntas y por haber participado de esta interesante charla. Finalmente, para nosotros como ingenieros, ver estas aplicaciones dentro de nuestro país realmente nos motiva, porque muchas veces pensamos que todo lo que hacemos se va a quedar en el papel y no le vemos como aplicación al desarrollo de nuestro propio país. Entonces realmente ver este tipo de investigaciones es muy inspirador para nosotros, que ya digamos estamos en ese proceso, digamos, de culminación de formación, pero también para nuestros estudiantes que están haciendo esos primeros pasos. María Constanza, un mensaje final para estos estudiantes que están hoy acá con nosotros. Bueno, ya para cerrar y para despedirme de ustedes, primero muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo siempre invito a los estudiantes, cualquiera que sea la carrera que estén siguiendo, creo que tenemos un compromiso social con el desarrollo de tecnologías que solucionen problemas de nuestra región. Yo decía, no es lo mismo hacer ingeniería o hacer desarrollos en el país que en cualquier otro. O sea, aquí tenemos unas particularidades que tenemos que aprender a conocer, apropiarnos de ellas y que comencemos a hacer desarrollo tecnológico pensando en esos problemas locales, ¿verdad? O sea, apropiándonos no solamente de esas tecnologías que hacen en otros países, sino también desarrollando nuestra propia tecnología y solucionando esos problemas. La ciencia y la tecnología en Colombia no se pueden desligar de los problemas actuales, o sea, siempre tienen que ir de la mano. ¿Y por qué? Muchas veces, o sea, no es lo mismo hacer investigación aquí que hacerlo en Suiza o en Europa o en cualquier otra parte del mundo donde hay más dinero. Aquí realmente el dinero para ciencia, tecnología e innovación es muy limitado y por tanto se tiene que priorizar a qué? A solucionar nuestros propios problemas. Esa es la invitación. Perfecto, mil gracias. A todos nuestros estudiantes comentarles que la próxima semana tendrán entonces el primer taller o el primer evento evaluativo con cada uno de sus docentes para que lo tengan presente. Muchas gracias a todos por su participación y finalmente feliz noche para todos. Gracias, María Constanza. Muchísimas gracias. Chao. Muchas luego, gracias a todos. gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.